Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hoy nos acompaña en nuestra sala de redacción la ex representante, la licenciada Mariana Nogales. Bienvenida. Gracias, Ariola, y gracias por la invitación. ¿En qué rol la vamos a estar viendo este cuatrienio? ¿Va a estar fiscalizando? ¿Va a estar en el activismo? Cuéntenos un poco. Pues mira, yo estoy regresando nuevamente al ejercicio de la abogacía y estoy también haciendo activismo tanto dentro del partido como ahora presidiendo la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. No la veremos de analista política, porque hay muchos ex representantes que después los vemos analizando. No lo dudo. Bueno, ¿está activa en el proceso de reinscripción del Movimiento Victoria Ciudadana? Pues todavía ese proceso va un poco lento porque todavía la Comisión Estatal de Elecciones no ha hecho el trámite para poder comenzar el proceso, pero sí está. Pero estará activa, sí. Ya veremos. Bueno, usted hizo titulares en las noticias cuando luego de las elecciones planteó que fue un error la alianza de Movimiento Victoria Ciudadana con el PIB. ¿Aún piensa igual? ¿Y por qué en aquel momento entendió que fue un error? Yo entiendo que no solamente yo, sino muchas personas entienden que la manera en que se configuró la alianza, vamos a llamarle los términos y condiciones, pues no fueron los correctos, al menos para el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que yo sí me reitero en eso y yo sé que muchas personas también lo piensan. Y creo que hay un entendido a nivel de país de que cualquier alianza futura para el 2028 tiene que ser mucho más amplia que la que se dio en este momento, porque la única manera que nosotros tenemos para poder combatir la fuerza y la estructura del Partido Nuevo Progresista es que se unan todos los sectores en contra del Partido Nuevo Progresista. Juan Dalmau ha dicho que la alianza tiene futuro, que la alianza continúa, pero ha descartado la posibilidad de que sea bajo un partido distinto o ¿verdad? Un nombre, una franquicia que una a las distintas fuerzas. ¿Cómo lo ve usted? No, ahí diferimos por completo. La única manera de que una alianza sea efectiva y tenga oportunidad de vencer al Partido Nuevo Progresista es en una sola columna. ¿Sabes si ya se ha concretado una reunión presencial con el liderato del PIB, el liderato del Movimiento Victoria Ciudadana para comenzar esos diálogos de cara a una futura alianza? No, yo entiendo que no, todavía. Nosotros estamos trabajando en el movimiento. La figura de Pablo José Hernández en el Partido Popular Democrático complica las posibilidades de éxito de una alianza para el 2028. Pues mira, yo creo que esa es la figura clave dentro del Partido Popular Democrático, ya que no hay muchos líderes dentro de ese espacio. Y me parece que todo va a depender de cuál va a ser la gestión, cuán efectiva o cuán inefectiva sea su gestión en Washington para ver si él puede asumir ese liderato. Así que yo lo veo un poco difícil. Está en un escenario donde Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, se van a eliminar fondos federales, eso va a afectar a Puerto Rico y por supuesto la figura del comisionado residente va a recibir los golpes que son propios y los que vienen de factores externos. Así que lo veo un poco difícil y lo veo aún más difícil porque asumir la comisaría residente de inicio, ¿verdad? Como persona nueva en ese espacio y también querer asumir la presidencia del Partido Popular podría tener el efecto de que no pueda completar una de las dos gestiones bien. Usted mencionaba en la respuesta previa que la única forma de derrotar al PNP es haciendo una alianza amplia con todos los sectores. El Partido Popular no sería parte de esa fórmula. Ellos lo han descartado y también un poco el PIB lo ha descartado. Yo creo que los tiempos van a forzar a que sí se dé ese tipo de alianza y que incluya quizá no personas del liderato más alto del Partido Popular, pero yo creo que sí va a incluir mucha gente del Partido Popular.
Usted también en un momento dado planteó que debió haber aspirado a la gobernación. ¿Qué la frenó? ¿Se lo planteó en algún punto y lo consideraría futuro? Cuando se estaba negociando el asunto de la alianza, y es un asunto bien contextual, en ese contexto, ¿verdad? Esa era una de las posibilidades, pero esa era la posibilidad que rompía la alianza. Pero, claro, estábamos evaluando qué era lo que se iba a dar. No era que usted estuviese planteando ser la candidata como tuvo Movimiento Victoria Ciudadana, que era un candidato prácticamente de agua. No, eso no estaba. No. Si era la candidatura toda. Lo que pasa es que yo todavía no veo. Yo veo los puestos políticos o las candidaturas como parte del servicio público y del deber de los ciudadanos. Así que no es mi aspiración, es parte del deber que uno tiene que cumplir. Esta semana se supo que hubo 22.468 votos de nominación directa por usted. ¿Qué cree que incidió en no lograr un apoyo tal vez mayor para esa candidatura? Yo creo que la campaña de descrédito que se dio a nivel de, y disculpe, ¿verdad?, de los medios de comunicación, no de los periodistas, sino a nivel de las líneas editoriales y todo el caso de la presentación de cargos falsos por parte de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Y todos esos factores yo creo que se unieron al factor más difícil, que era la dificultad de poder hacer ese voto. Usted dice que son 22,000 y pico, pero son más votos porque muchos votos se registraron para el Senado por acumulación, para Senado por distrito, Cámara por distrito. O sea, hubo una cantidad de votos grande también que se registraron en otras columnas. En otras columnas, porque la gente de verdad que tenía mucha dificultad en cómo hacer la nominación directa, luego de 3 horas de fila, con la prisa, sin privacidad, porque sabemos que las casetas electorales esta vez no tenían, ¿verdad?, la cobertura para que el voto fuera secreto. Así que hay muchos factores que se unieron para esa situación. Sin embargo, Eliezer Molina sí consigue el escaño por nominación directa. ¿Serían esos otros factores que se unieron? Como dice, que son muchos factores. La diferencia entre Eliezer Molina y Mariana Nogales es que el reach que tiene Eliezer Molina es mucho mayor que el que tengo yo. O sea, a nivel de redes sociales. Oh, sí, sin duda que ese es un factor importante. Y también tenía mucho más acceso a los medios tradicionales. He estado hablando, ¿verdad? Uno como periodista habla con distintas figuras de la política y en las estructuras del Partido Independentista, por lo bajo, plantean que desde el PIB le advirtieron al Movimiento Victoria Ciudadana sobre el tema del recogido de endosos. ¿Eso fue así? Si usted sabe, ¿o dónde estuvo ese error que culminó en ese pleito que los sacó de la papeleta? Pues mira, a mis oídos nunca llegó ninguno de esas preocupaciones por parte del Partido Independentista, ¿verdad? Fue una discusión que tuvimos, quizás fue una discusión demasiado breve dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, donde se hizo una determinación. Sabemos, ¿verdad?, que en las evaluaciones legales uno puede plantear los argumentos para una u otra posición, y en ese momento se tomó, luego, ¿verdad?, en retrospectiva, yo entiendo de que de manera errónea, la determinación de no recoger los endosos. Ya. ¿Cree que el PIB debió ceder al Movimiento Victoria Ciudadana algún escaño de los que sumaron por ley de minoría? Yo personalmente, no, esto no es una postura del movimiento, ¿verdad? A mí me parece que era algo que ellos debían determinar. Y determinaron, pues, según su evaluación también legal, de qué era lo que deberían hacer. Yo pienso que el Partido Independentista es un partido mucho más tradicional, menos arrojado o menos atrevido para, ¿verdad?, estirar la cuerda legal, jurídica, de apreciación. Así que pues fue consistente con lo que es el Partido Independentista. La coordinadora general, Ana Irma Rivera Lacén, le hace la propuesta en una carta con distintos puntos. ¿Cree que se le dio la consideración adecuada desde el PIB a esa petición que ella les hizo?
Bueno, esa es una gestión que hizo Ana Irma por su cuenta, ¿verdad? No es una determinación que se hizo tomada en una asamblea, etcétera. Así que fue una gestión de ella por su cuenta, a lo cual tenía, ¿verdad?, derecho. No sé, esa es parte de los problemas, ¿verdad?, que ha habido en la negociación y que uno, para una alianza futura, debería tener más claro y debería presentar con mucha más fortaleza. Los términos y condiciones, como nos decía. Términos y condiciones. Sí. Esa es la palabra clave, sí. la frase. Mire, le quería preguntar también, durante la campaña se habló mucho, y usted hablaba de campaña de descrédito, pero fue mucho el tema de la red anticapitalista dentro del movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cuánto peso cree que tuvo eso en el resultado electoral? Pues mira, yo creo que fue, claro, cuando uno quiere construir un discurso, se agarra de esos factores. Podía haber también evaluado la red de ecología, la red soberanista, la red estadista, pero decidieron, ¿verdad?, tomar la red que les parecía más beneficiosa para comenzar una campaña de descrédito. En cuanto a la red anticapitalista, yo participé en una actividad para tocar el tema ambiental y de la destrucción de los recursos naturales. ¿Usted no forma parte de la red? No formo parte de la red. ¿Pero la red sigue activa? Sí, es correcto. Y sí, hay mucha gente. O sea, yo creo que lo que se le hace difícil a la gente todavía entender es que en el movimiento Victoria Ciudadana hay una diversidad bien grande de posturas, pero lo que nos une es la agenda urgente, que en términos generales se resume en tener un gobierno limpio y eficiente. Y para eso, pues uno no tiene que ser capitalista, anticapitalista, ambientalista, una persona menos, ¿verdad?, favorecedora de la protección de los recursos naturales, sino que hay una diversidad muy grande dentro del movimiento. Lo vemos todo el tiempo. Yo diría que hay muchos maestros y maestras dentro del movimiento. Hay muchos pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios, personas que trabajan por cuenta propia, arquitectos, abogados, ingenieros, ¿verdad?, que verdaderamente refleja la diversidad que tenemos en Puerto Rico. Y como todos sabemos, pues nosotros podemos vivir todos aquí. Tenemos que llegar a unos acuerdos, y eso es algo que quizás se debe trabajar y comunicar de mejor manera. Claro, hay una diferencia muy grande entre el poder económico que tiene Victoria Ciudadana y el poder económico que tienen otros sectores contrarios al movimiento Victoria Ciudadana. Hablando de esa diversidad y de comunicar, en algún punto la licenciada Alexandra Lúgaro planteó que uno de los errores fue que Victoria Ciudadana no manejó tal vez la comunicación y se dejó crear la impresión de que era de izquierda, independentista, claro, comunista. ¿Cómo entonces tomar lecciones aprendidas para tal vez el próximo ciclo? Pues mira, Alexandra tiene mucha razón en su evaluación, y yo coincido con ella en muchas de las cosas, y sabíamos desde el inicio que una alianza con el Partido Independentista iba a tener el efecto o la apreciación en el pueblo puertorriqueño de que la alianza era independentista, y nada más lejos de la verdad. Pero sí hay un muy mal manejo de la manera en que se comunicaron las cosas dentro del contexto de la alianza. Por ejemplo, para decir algo, no se le puso un nombre al proyecto en conjunto de la alianza, sino que en muchos espacios se repetía Patria Nueva, y ese no era el proyecto de la alianza. El proyecto de la alianza era otro proyecto que contenía factores en común dentro del movimiento Victoria Ciudadana y dentro del Partido Independentista. Así que yo diría que, sobre todo fuera del área metropolitana, el movimiento Victoria Ciudadana es menos independentista que dentro del área metropolitana. Okay. Entonces, así que hay muchos factores que quizá
la gente no conoce. Yo los conozco porque yo corro toda la isla, Sí. pero hay muchas cosas que la gente no conoce. Y también hay la impresión, y yo creo que es una impresión errónea, porque, por ejemplo, yo he trabajado en grupos donde el denominador común no es que somos independentistas. Es, por ejemplo, oponernos a la pena de muerte o trabajar por la separación de iglesia y Estado y la libertad religiosa. Y para eso, pues hay personas de todas clases. Yo diría que en términos generales yo no he trabajado mucho en grupos independentistas, sino en grupos que trabajan derechos humanos, derechos de las mujeres, etcétera. Y nosotros en nuestras familias no estamos con nuestras familias, no estamos con nuestras parejas porque tienen el mismo ideal político, sino que en muchas ocasiones lo que nos une son otras cosas. Claro. Quería aprovechar y preguntarle de los casos que el FEI le había radicado, prácticamente la inmensa mayoría 49, se sí. descartaron. Quedaban 2, en diciembre hubo una vista. ¿En qué estatus está ese proceso? Ok, antes de que el caso llegara al Tribunal Supremo, donde estuvo durmiendo como 8 meses hasta que finalmente decidieron que no lo iban a expedir, ya en una vista preliminar esos 2 cargos que quedaban fueron no causa. Así que ya esos cargos se cayeron, estamos en una etapa de vista preliminar en alzada y eso está citado para el mes de marzo. Así que hubo una vista el 3 de febrero donde se escogió la fecha. Como representante, usted fue muy vocal en los temas ambientales. El caso de Salinas nació por una denuncia suya. ¿Qué le parece el manejo que le está dando la administración de Jennifer González al tema de la parguera? Que fue, ¿verdad? Ella misma lo puso en prioridad cuando son sus primeras acciones. Sí, yo creo que eso la ha hecho quedar a ella muy mal. Y eso demuestra el desconocimiento que hay dentro de la administración actual sobre el potencial de desarrollo económico que nosotros tenemos en Puerto Rico. Hay 2 factores bien fuertes dentro del potencial de desarrollo económico y es la protección de los recursos naturales y la preservación de los mismos para tener un uso sustentable mediante el turismo, tanto interno como externo, y nuestra cultura. Nosotros, yo creo que, y eso, ¿verdad? Un poco lo ha traído Bad Bunny para hablar de ese tema que es imposible de obviar. Nosotros tenemos una cultura bien fuerte y en vez de nosotros promover nuestra cultura que es tan rica y diversa. Es más, podríamos hacer, por ejemplo, un instituto de cultura por pueblo, porque la verdad que la fortaleza y la riqueza cultural que hay en Puerto Rico también tendría un gran potencial de desarrollo económico para lo que es el turismo, para lo que es el desarrollo artístico en distintas manifestaciones, la música, la plástica, el cine, todo. O sea, nosotros verdaderamente que tenemos una cantera de potencial de desarrollo económico y esta administración está muy equivocada cuando pretende eliminar el Instituto de Cultura, cuando pretende desproteger nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio histórico edificado, cuando pretende desproteger y destruir lo que vienen a ver aquí los turistas, que son nuestros recursos naturales. ¿De qué vale la pena permitir construcción cuando no hay infraestructura de alcantarillados que va a contaminar las playas? ¿Qué turista quiere venir a un país a bañarse o a no poder bañarse en una playa contaminada? Pero dice la gobernadora, bueno, han planteado que ellos lo que quieren es desarrollar, que haya desarrollo económico en la Parguera, convertirlo en la Venecia del Caribe, es la expresión que han utilizado. Bueno, yo creo que el espacio es el espacio equivocado, porque para poder proteger, por ejemplo, algo de lo que ya casi ni se habla, la bioluminiscencia de la Parguera, y para proteger un espacio natural, tiene que haber unos controles, por ejemplo,
del uso que se le da, de la intensidad de uso que se le da, que eso es lo que se conoce como la capacidad de acarreo. Tiene que tener un uso que permita el disfrute del espacio, pero que no lo destruya. Y lo que ha ocurrido en términos de la huella, al igual, exactamente igual que lo que ocurrió en Salinas, que había una huella inicial que se ha ampliado. Uno ve el nivel de, vamos a llamarle, de deforestación y de relleno que hay en la Parguera, que se ha extendido de lo que se había permitido, ¿verdad?, según la normativa de recursos naturales y del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de la Parguera. Así que no, eso no promueve el desarrollo económico, eso lo que promueve es la destrucción del bien hasta dejarlo verdaderamente inútil. Y entonces, vuelvo y digo, si no hay espacios donde uno pueda ver las tortugas marinas, los careyes, donde pueda ver los manatíes, donde pueda ver esos espacios donde crecen, ¿verdad?, le dicen nurseries, ¿verdad?, los criaderos de peces en las primeras etapas, ¿qué pescado van a comprar? ¿Qué pescadores van a poder pescar nada si el espacio está destruido? Es como si usted en su casa sobreutilizara un espacio, por ejemplo, caminara tanto en un piso que lo aholla, que eso puede ocurrir, o permite que pasen camiones por ese piso y lo destruye, y entonces pues ya no es funcional. Algo así es lo que ocurre cuando no protegemos los recursos naturales, los destruimos. Y hablando de lo que es zona costera, zona marítimo-terrestre, en la Cámara de Representantes el presidente radica una medida para redefinir lo que es la zona marítimo-terrestre. ¿Cómo ve usted ese proyecto? Pues mira, el problema no es que haya una evaluación sobre redefinir lo que es la zona marítimo-terrestre, es la manera en que se redefine, cuando prácticamente la elimina. Y entonces una persona, contrario a los principios de protección de la propiedad privada, va a construir en la orilla del mar y en la primera marejada o en el próximo huracán María, va a perder su inversión por completo. Porque es que esas evaluaciones que vienen desde la ciencia, desde el conocimiento que permite que uno tome decisiones racionales para que sus intereses duren a largo plazo, pues no se están tomando en consideración y estamos haciendo lo contrario a lo que están haciendo en el resto del mundo. En el resto del mundo están promoviendo la reforestación de mangles porque son una barrera importante para detener el oleaje y para proteger las propiedades y la vida de la gente que vive detrás de los mangles. Y hay iniciativas de lo que se llama el retiro de la costa, que no es solo en términos de construcción, es también en términos de la protección de la infraestructura crítica. Y aquí nosotros tenemos infraestructura de carretera, infraestructura de acueducto, infraestructura eléctrica. Es más, tenemos refugios para momentos, ¿verdad?, de emergencias naturales que están en zonas peligrosas, que están en zonas que con la evaluación de lo que es la erosión costera, la subida del mar, los terremotos, etcétera, están ubicadas de manera incorrecta. Y si aquí ocurre un desastre natural, vamos a estar más afectados porque no previmos, no planificamos para proteger todo lo que propende, incluso volvemos a lo mismo, al desarrollo económico. ¿Qué desarrollo económico puede haber si aquí en un desastre natural que va a ocurrir? No hay manera en que lo quitemos. Lo que necesitamos es planificar para que tengamos el menor daño posible. Si viene veamos lo que está pasando con las carreteras en Loíza, con las carreteras en Aguadilla y en Isabela, que se están desfondando. Si nosotros no empezamos a planificar para mover esas carreteras, para mover esas viviendas que ponen en peligro a la gente, pues nosotros vamos a tener unos daños mucho mayores que si nosotros planificáramos, utilizáramos la ciencia y el conocimiento para tener un país más protegido. Ex representante, licenciada, usted
se ha destacado por trabajar en causas sociales. Me mencionaba que se está reactivando nuevamente en términos de, ¿verdad?, su práctica legal. Vivimos ahora unos tiempos diferentes tal vez a antes de usted ser representante, con la era de Donald Trump, donde ha emitido un sinnúmero de órdenes ejecutivas que cambian el panorama social. ¿Cómo debe organizarse? ¿Cuáles deben ser las estrategias del activismo ante esta nueva era de Trump 2.0, si podemos llamarle así? Sí, yo le diría que más que 2.0 es como en esteroides, porque verdaderamente es mucho más frontal, mucho más destructiva que lo que fue en la primera administración, y lo hemos visto. Yo siempre pensé que en términos generales nosotros deberíamos crear las condiciones en Puerto Rico, bajo cualquier estatus, donde dependiéramos lo menos posible de factores externos. Y, por ejemplo, en cuanto al presupuesto, hay mucha dependencia de fondos federales para el presupuesto, y eso va a tener un impacto, ¿verdad?, con la eliminación de muchos programas, inclusive todo lo que tiene que ver con diversidad funcional, ¿verdad? No solamente está atacando a las comunidades, sino que está atacando a personas con diversidad funcional, está atacando los programas de mejoramiento o impulso a ciertos grupos, como por ejemplo son las minorías étnicas y las mujeres. Y entonces eso requiere que nosotros, aparte de hacer nuestros trabajos usuales, dediquemos un tiempo a algún tema, el tema que nos interese, porque tenemos desde la A hasta la Z para trabajar. El tema de los inmigrantes, el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de la comunidad LGBT, el tema de la protección de los recursos naturales con la eliminación de fondos y la eliminación o reducción de agencias como por ejemplo la EPA. Es un cambio bien fuerte lo que tenemos en la administración de Trump, que va a requerir que nosotros busquemos otros recursos, que busquemos otras maneras de poder hacer que el país siga funcionando. Así que es parte del, vuelvo e insisto, el deber ciudadano de todos nosotros y nosotras de buscar ese espacio desde donde nosotros podemos aportar, ya sea en la educación especial, ya sea en las comunidades, en los derechos de las mujeres. Hay temas que también son específicamente geográficos, que impactan a un espacio. Todavía eso no se ha hablado, pero yo estoy pensando en los lugares donde hay espacios remediativos por contaminación ambiental o superfunds. Estoy pensando en Salinas y Guayama. La extensión del contrato de la carbonera AES. Así que tenemos para escoger y todos debemos aportar, porque si algo a nosotros no nos han podido quitar es la creatividad y los recursos científicos, artísticos, educativos que hay en Puerto Rico. Tenemos de sobra y los vamos a tener que poner en uso para poder sobrevivir Trump. Y posiblemente lo que ocurra dentro de estos próximos 4 años haya algunas cosas que no puedan revertirse. Así que nosotros tenemos que planificar a largo plazo. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros en este Punto por Punto. Cómo no, siempre a la orden. Cómo no. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.